Y para esto hemos sido llamados para inculcar estos principios en la sociedad y asegurarnos de que no se pierdan, especialmente para que filosofías o ideologías ajenas no tengan una influencia más fuerte en estos momentos tan críticos. Saludos mis queridos hermanos y amigos, apasionados de las Santas Escrituras. Soy Abby Lehner y les doy una cordial bienvenida al Laboratorio de Teología. En el video de hoy damos inicio a una miniserie titulada El Reino de Dios y su alcance. Comenzando con su significado, analizaremos aspectos claves que nos ayudarán a comprender mejor su propósito y funcionamiento. También corregiremos algunas falsas doctrinas sobre este tema que han distorsionado su interpretación en la cosmovisión de muchos cristianos. Entonces ya saben, si están ustedes listos para cuestionar, aprender y desafiar las percepciones, vamos a darle comienzo. El reino de Dios es una doctrina bíblica fundamental, pero a menudo es una de las más descuidadas y mal interpretadas en el cristianismo. Aunque muchos cristianos afirmamos que la Biblia es la palabra de Dios, a menudo ignoramos su autoridad e incluso ponemos autoridades terrenales sobre la autoridad de Dios. Y aunque la palabra de Dios es suficiente para dirigir y gobernar nuestras vidas, permitimos que los principios del sistema gubernamental de este mundo sigan rigiendo sobre nosotros. El reino de Dios abarca todas las facetas de la vida humana, no solo en la iglesia, ni en el entorno familiar o a nivel individual o devocional, sino que se extiende a cualquier ámbito socioeconómico, incluyendo la política, la educación, el ámbito laboral, el gobierno civil, la cultura, la salud y la economía. En resumen, todo lo relacionado con la vida del hombre en la sociedad. Por eso decimos que Dios llama al ser humano de manera integral y no de manera fragmentada, como lo promueven los separatistas. Es importante recordar que Dios es soberano, lo que significa que tiene autoridad suprema y control total sobre toda la creación. Dios gobierna todas las cosas, grandes y pequeñas, incluyendo todas estas áreas que nombramos anteriormente. Esto lo leemos en el libro de Daniel 4:35. Porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Aquí debemos aclarar, como lo hemos hecho antes, que Dios no actúa de manera caprichosa ni dictatorial, donde nadie puede tener un diálogo con Él. Por el contrario, la responsabilidad del creyente en respuesta a Dios como legislador del universo es buscarlo constantemente en oración, pidiéndole que nos permita entender el significado de su soberanía a lo largo de nuestras vidas, o sea, de todas las áreas en las que nos desenvolvemos bajo su maravilloso gobierno. Tal vez esta sea una oración que nunca deba faltar en nuestros labios. Al rogarle, Señor, te pedimos que nos enseñes a vivir bajo tu soberanía y que nos inspires a buscarla, reconocerla y comprenderla. Por otro lado, la palabra de Dios, que actúa como la constitución de su pueblo para la vida práctica, no solo nos guía, sino que también nos instruye detalladamente sobre cómo vivir de manera que sea agradable a Dios
en todos los aspectos. Es aquí donde literalmente aprendemos a vivir bajo el gobierno de Dios. Esto lo leemos en Deuteronomio 4, 1 y del 5 al 8. Ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los decretos que yo os enseño para que los ejecutéis, a fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que los cumpláis en medio de la tierra en que vais a entrar para poseerla. Así que guardadlos y ponedlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente, porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que le invocamos? ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de vosotros? A diferencia de las naciones vecinas de la antigua Israel, Israel era la única nación que tenía leyes dadas directamente por Dios, lo cual es destacado en este pasaje. Esto significa que el origen de estas leyes era o sigue siendo divino en la actualidad, en contraste con las otras naciones cuyas leyes eran creadas por hombres para hombres. Además, estas leyes, imbuidas de sabiduría divina, fueron otorgadas a Israel para que las demás naciones se maravillaran al conocer a esta nación, reflejadas en la identidad del pueblo. El pasaje también subraya la soberanía de Dios, la sabiduría de su ley y la identidad del pueblo, o sea, su cultura, y exhorta a los creyentes a vivir conforme a estos principios en cualquier área. Hace un momento dijimos que estos versos también enfatizan la identidad de Israel, hoy entendida como la Iglesia de Dios, como un pueblo especial elegido por Dios y vinculado a Él mediante un pacto. Este pacto es visto no solo como una obligación legal, sino como una relación de gracia en la que Dios se compromete a ser el Dios de su pueblo y nosotros nos comprometemos a seguir su ley en un vínculo de gracia y favor donde Dios permanece siempre cercano. Estas son las cláusulas de este contrato, por decirlo así. Y esto lo leemos en Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Claro que no basta con decir que somos el pueblo de Dios solo porque asistimos a la iglesia los domingos. Pues al igual que el Israel antiguo, tenemos la responsabilidad de identificarnos con estas leyes y de crear una cultura en torno a ellas. De lo contrario, nos estaríamos engañando a nosotros mismos y el pacto no necesariamente se cumpliría. Ahora leamos Deuteronomio 6, del 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Desde una perspectiva bíblica, este pasaje destaca la importancia de los decretos de Dios y de Dios como único legislador en la vida cotidiana del creyente. Muestra que la ley de Dios no es simplemente un conjunto de reglas externas, sino una guía interna que transforma nuestro corazón, nuestro pensamiento y por ende nuestra cosmovisión. Además, subraya el pacto de Dios con su pueblo, en el que los padres tienen la responsabilidad de enseñar y guiar a sus hijos en los caminos del Señor.
Esta responsabilidad no se limita solo a la vida devocional o a la iglesia, sino que debe abarcar todas las áreas de la vida. La soberanía de Dios y su ley deben gobernar todos los aspectos de la existencia humana. Es importante recordar que Dios es el legislador del universo y como escribió el teólogo Arthur Pink en su libro Los atributos de Dios, la soberanía de Dios es el ejercicio de su supremacía. Ahora nos preguntamos, ¿cómo podría un cristiano aplicar la ley de Dios como constitución social en la sociedad actual? Y a continuación, presento 4 posibles puntos para lograr esto. La ley de Dios también es nuestro fundamento moral. Si entendemos la ley de Dios como la constitución social, entonces este pasaje nos llama a ver desde una cosmovisión bíblica la estructura moral y ética de la sociedad. En los miembros de una sociedad que se rige por la ley de Dios, estos mandamientos no solo guiarían la vida individual, sino que también formarán la base de las leyes civiles y el comportamiento social. Educación y formación cívica. En la sociedad actual, el principio de enseñar la ley de Dios a las próximas generaciones podría traducirse en la importancia de una educación que incorpore principios morales basados en la Escritura, comenzando por nosotros mismos y por nuestros hijos. Esto podría significar que los valores y normas cristianas se enseñen no solo en el hogar, sino también se expandan a las instituciones educativas y a la vida pública. Aplicación en la vida cotidiana. La idea de aplicar la ley de Dios en todas las áreas de la vida implica que los principios bíblicos deberían influir en la ética de trabajo, la justicia social, las relaciones familiares y el gobierno. Una sociedad que adopte la ley de Dios como su constitución viviría según estos valores, buscando reflejar la justicia, la misericordia y la humildad en todas sus instituciones y relaciones. Y para esto hemos sido llamados para inculcar estos principios en la sociedad y asegurarnos de que no se pierdan, especialmente para que filosofías o ideologías ajenas no tengan una influencia más fuerte en estos momentos tan críticos. Testimonios públicos. Así como el pasaje habla de mantener la ley de Dios visible en la vida diaria, en la sociedad actual esto podría traducirse en la visibilidad pública de los valores cristianos. Esto no significa imponer religiosidad, sino vivir de manera que los principios de la fe sean evidentes y reconocidos en la cultura, ya sea en la forma de leyes justas, servicio comunitario o en el respeto a la dignidad humana. En conclusión, desde un punto de vista bíblico y aplicando el concepto de la ley de Dios como constitución social, Deuteronomio 6 llama a un compromiso profundo con los principios bíblicos en la vida personal, familiar y social. Esto implica una enseñanza continua y una aplicación constante de la palabra de Dios en todos los aspectos de la vida, para que la sociedad cristiana en su conjunto refleje la justicia, la sabiduría y la soberanía de Dios. Queridos hermanos, queridos amigos, en nuestro próximo video continuaremos explorando lo que implica el alcance del reino de Dios. Les invito a estar atentos a mi próxima publicación, la cual espero subir pronto. Roguemos a Dios en oración constante para que nos guíe en la comprensión de todas las áreas en las que se aplica su reino y nos ayude a vivir conforme a Él, liberándonos de cualquier autoridad externa que hemos aceptado en lugar del gobierno de Dios, sin recurrir a la rebelión ni a ideas revolucionarias. Si este video le ha sido de bendición, por favor, compártalo y dele a me gusta. De esta manera,
ayudarán a que este mensaje llegue a muchas más personas. Además, me encantaría leer sus opiniones y preguntas en los comentarios. No olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse la segunda parte, que realmente promete mucho. Finalmente, gracias por haber visto este video y que Dios le bendiga con sabiduría y conocimiento de su divina persona, su servidora, Abby Lehner.